Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Inflación fue mayor de la esperada. En Estados Unidos el costo de vida alcanzó el mayor nivel en más de 40 años. Hay efectos en los mercados, entre ellos para el dólar que empezó a retroceder en Colombia. Analizaremos el tema con Germán Cristancho de la comisionista Da Vivienda Corredores. El turismo impactado por el dólar. El elevado precio de la divisa ha provocado cambios en los viajes ante el elevado costo de muchos tiquetes aéreos y de paquetes turísticos. Hablaremos de este panorama con Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia. El negocio de Dollar City, esta cadena de tiendas de productos de bajo costo, sigue creciendo en Colombia. Las cifras y la interesante historia en minutos con Juan Fernández en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de la cifra de inflación en los Estados Unidos que rompió las expectativas de todos los expertos y está agravando los miedos sobre una posible recesión en ese país. El histórico nivel del costo de vida en ese país está impulsado por los altos costos de la gasolina, entre otros rubros. Veamos el análisis que hacen expertos y autoridades en ese país. Ni las peores estimaciones consideraban que la inflación anualizada en Estados Unidos para el mes de junio llegaría a un 9.1%. Un baldado de agua fría para los esfuerzos de un gobierno que ha buscado mitigar la senda inflacionista del país y que alcanzó la cifra más alta en 40 años. La principal razón, el precio de los combustibles. El índice de energía aumentó un 7,5% durante el mes y contribuyó con casi la mitad del aumento de todos los artículos, con el índice de gasolina aumentado un 11,2% y los otros índices de componentes principales también aumentando. Anualmente la gasolina aumentó en un 59.9% su precio. El promedio del galón está en alrededor de los $4.67. En algunos estados como California, el galón se trepa hasta los $6. No obstante, en el último mes se presentó una disminución de 32 centavos en el precio. De ahí, el comunicado del presidente Joe Biden arremetiendo contra las cifras del informe. Si bien la lectura de la inflación general de hoy es inaceptablemente alta, también está desactualizada. Solo la energía representó casi la mitad del aumento mensual de la inflación. Los datos de hoy no reflejan el impacto completo de casi 30 días de descensos en los precios de la gasolina. Pero lo cierto es que el reporte muestra un incremento inquietante en otros rubros. Energía 41.6%, alimentos 10.4%, vehículos nuevos 11.4%, carros usados 7.1%, tarifas aéreas 34.1%. En 2 semanas, la Reserva Federal se reunirá y se anticipa que impondría un nuevo incremento en las tasas de interés, algo que a juicio de Daniel Reisbeck, analista del Instituto Cato de Washington, tendría implicaciones sobre la economía. Suben las tasas de interés, normalmente se contrae la economía. Se acabó esta era de los últimos 15 años más o menos desde el 2008 con tasas de interés muy, muy bajas, lo cual creaba, en mi opinión, todo tipo de burbujas, tanto bursátiles, inclusive tal vez propiedad raíz también. Entonces, pues, por eso digo que los mercados tienen esto en cuenta. Implicaciones que según Reisbeck van más allá de la economía estadounidense y que incluso podría tener impacto sobre la tasa de cambio de países en desarrollo como Colombia, cuyo peso ya ha sufrido una devaluación importante. Y esta cifra de inflación, a pesar de ser de un país específico, lejano al nuestro, ha tenido repercusiones en muchos mercados y lugares del planeta, debido a que se trata de la economía más grande del mundo. Doctor Germán Cristancho, gerente de inversiones de la comisionista Da Vivienda Corredores, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy buenas noches para toda su audiencia y muchísimas gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias a usted. Doctor Cristancho, prácticamente en el mundo, ¿no? Ni siquiera los analistas colombianos en el mundo, nadie esperaba que la inflación superara el 9% allí en Estados Unidos. ¿Qué tan grave es eso? Víctor, efectivamente nadie en los pronósticos de los economistas de Estados Unidos esperaba esa lectura. Sin embargo, yo creo que el comportamiento del dólar hoy muestra un poco el qué tan grave es, así como usted me lo pregunta, y es sobre todo porque la lectura de los últimos 12 meses llegó a 9.1%, la cifra más alta desde 1981. La variación mensual en Estados Unidos ha estado por encima del 1% en los últimos meses y particularmente en junio fue de 1.3%.
pero de ese 1.3%, la mitad la explicó el componente de energía. Y ahí hay yo creo que un mensaje de tranquilidad, sobre todo cuando uno ve qué ha venido pasando con el precio de gas natural, petróleo en los últimos meses. Al comparar la evolución del precio desde el nivel máximo alcanzado este año hacia marzo o abril, esos precios han caído entre un 40 y un 50%. Es decir, que es probable que los precios de los energéticos no solo se estabilicen en ese componente de la inflación, sino que empiecen a descender, por un lado. Por el otro lado, el componente de bienes semidurables, en algunos casos, digamos, prendas de vestir, calzado, ese tipo de productos, han empezado a descender por el exceso de inventarios. Entonces, yo creo que el mercado se dio cuenta que más de la mitad de esa inflación podría ser temporal en este momento y que en los próximos meses vamos a ver reducciones. Es decir, podríamos estar alcanzando un techo en la inflación en Estados Unidos, independientemente que haya superado el 9% y que esté en máximos en 40 años. ¿Es posible que ya esté agotándose el costo de vida o alcanzando un techo? Yo creo que ya estamos, si no es este el dato, estamos muy cerca de alcanzar el máximo de la inflación en Estados Unidos, pero tendría en cuenta solo dos aspectos que son importantes. Los precios de los servicios, los arrendamientos, los servicios, la energía, la energía eléctrica o servicios públicos sigue subiendo y sigue aportando bastante a la inflación, sobre todo porque la evolución de esos precios depende de la inflación observada. Es lo que ocurre en Colombia. Los arrendamientos se ajustan con la inflación observada, los servicios públicos se ajustan con la inflación observada, así que el descenso de la inflación no va a ser tan rápido. Claro. Y segundo, yo diría que en el mercado de petróleo todavía las condiciones de oferta y demanda no se han equilibrado, así que todavía los precios siguen estando altos. Ahora, yo veía ayer, doctor Cristancho, a unos analistas decir, pilas con la inflación de Estados Unidos. Si sale por encima del 8.6, que era como el pronóstico, del 8.7, eso es una alarma, ¿no? Eso se viene una recesión, eso es, mejor dicho, nos fuimos para las nubes en precios y entonces la Reserva Federal podría actuar y por ende el dólar debería volver a subir en caso de que la inflación salga muy alta. ¿Por qué si salió alta la inflación el dólar echó para abajo? Víctor, yo creo que en este punto lo que más preocupa es la inflación y veámoslo como la temperatura de la economía global. La temperatura está por encima de lo que quisiéramos. La inflación para Estados Unidos debería estar alrededor del 2% y está en el 9%. En Colombia debería estar alrededor del 3% y está cerca al 10%. La temperatura necesitamos bajarla. ¿Cómo se baja? Enfriando la economía. La economía se va a enfriar y se está enfriando y se ve. Las encuestas de consumo o de expectativas de los consumidores se están moderando. El gasto en ciertos frentes se está moderando y de todos modos la economía probablemente muestre una recesión económica este año o una recesión, pero una recesión moderada, una recesión casi que una recesión técnica, que es lo que se conoce como una contracción del PIB durante 2 trimestres seguidos. El Fondo Monetario Internacional ayer actualizó sus proyecciones para Estados Unidos y proyecta una tasa de crecimiento el otro año de 1%. Eso es un crecimiento muy bajo, pero esto solo para decirle que en este punto una desaceleración de la economía norteamericana tiende a ser una buena noticia desde el punto de vista del objetivo principal, que es controlar la inflación. Si la inflación se empieza a controlar, probablemente las tasas de interés en Estados Unidos no suban tanto como los mercados han estado esperando y eso le quita presión a economías como Colombia que dependen del financiamiento externo. Por eso es que el dato de inflación era tan importante. Pero muy interesante eso. Es decir, una noticia que aparentemente parece mala, que es que se enfríe Estados Unidos, que su economía se desacelere, se frene, es recibida positivamente por los mercados y por eso cayó hoy el dólar en Colombia. Hay que entender ese grado de positivismo en el sentido de que el factor que está generando mayor preocupación es que la inflación no pare. Porque, y solo por ponerle un ejemplo, en los años 70 la inflación no logró parar y la tasa de interés de la Reserva Federal subió hasta el 20%. Eso es un riesgo gigante que en esta oportunidad no se ve ni cerca, pero es solo para ponerle un ejemplo extremo de lo que puede significar no parar la inflación.
Entiendo. Ahora, doctor Cristancho, volviendo al tema del dólar, pues estábamos muy pendientes, llevábamos como 10 jornadas consecutivas subiendo y subiendo y subiendo y batiendo máximos históricos, me refiero al dólar aquí en Colombia puntualmente, pero hoy he visto una fuerte caída, alcanzó a acercarse a 4.700 pesos y por momentos antes del cierre estuvo por debajo de los 4.500 pesos, una muy importante corrección. De hecho, muchos analistas han dicho que hoy el peso colombiano fue la moneda que más se fortaleció en el mundo. Además de esto de la inflación en Estados Unidos, ¿qué otros factores influyeron para que se descolgara de esa manera el dólar? Pues por un lado, lo que usted menciona, Víctor, hoy todas las monedas se apreciaron en el mundo, entonces efectivamente el peso colombiano fue la más apreciada, pero se apreciaron prácticamente todas las monedas emergentes. Segundo, creo que ha sido un entorno de volatilidad, en un entorno en el que la tasa de cambio sube muy rápido, también es muy sensible a bajar muy rápido. Hoy la fluctuación entre mínimo y máximo del dólar, que el mínimo, como usted lo menciona, fue alrededor de 4.479 pesos, marca una diferencia de casi 200 pesos, 191 pesos. Cuando usted se devuelve en la historia desde el 2000 hasta hoy, es tal vez la primera o la segunda vez que el dólar fluctúa tan fuerte en un día. Lo que le quiero decir con esto es que yo creo que el comportamiento de la moneda al alza en los últimos días venía siendo producto de especulación, de ansiedad, de exceso de volatilidad y de un poco de sobrereacción y de nerviosismo en los mercados. Y en condiciones como esa, el precio de la moneda no está respondiendo a factores más fundamentales o estructurales de la economía, sino una fluctuación y una sobrereacción de corto plazo. Por eso es que las correcciones también pueden ser mucho más profundas. Yo pensaría, y acá sí me atrevo, pero es muy difícil anticiparlo, pero yo pensaría que el dólar puede seguir bajando un poco hacia niveles de 4.300 pesos aproximadamente, y creo que todavía hay mucho interés de comprar dólares por la coyuntura en la que estamos, pero esa es la fluctuación en la que estamos. Solo para agregarle una última cifra, en los últimos 90 días el dólar había subido casi un 22%. Eso solo lo hemos visto en nuestra historia económica en 4 oportunidades y en las 4 han sido crisis de distintas índoles. Entonces creo que era un exceso de volatilidad. Doctor Cristancho, le voy a formular esta pregunta que me hicieron a mí en redes sociales, tal cual como me la hicieron hoy, porque la gente está muy interesada en lo que va con el movimiento del dólar. Y es que me dijeron, oiga, ¿será que el doctor Petro, que a través de un trino, el nuevo presidente de Colombia, hizo caer el dólar con su publicación en Twitter? Porque él decía, pilas, no pierdan su plata, los que están comprando dólares caros, en ese momento pilas que el dólar va a bajar. De pronto, ¿eso fue alguna señal, alguna interpretación que pudo haber generado un impacto en el mercado de divisas? Víctor, el rublo ruso cayó hoy 2.2%, pues se apreció 2.2%. El real brasilero 0.85%, el peso chileno 0.80%. Si bien es cierto que el peso colombiano se apreció un poco más, las monedas emergentes lo hicieron. Lo que estamos viviendo es un fenómeno global y el dólar hoy cayó en el mundo. Entonces yo diría que si bien los factores locales sí influyen en el comportamiento de la moneda, esto es en buena parte un fenómeno global. Y cuando me refiero a factores locales, me refiero a que sin duda, si nosotros tenemos buenos flujos de exportaciones, tenemos buenos flujos de inversión o de remesas y acceso o llegada de inversionistas extranjeros, eso ayuda a que seguramente nuestra moneda se afecte mucho menos, pero estamos en un contexto global de fortalecimiento de dólar. Doctor Cristancho, muchas gracias. Feliz noche. Seguiremos hablando. Víctor, a ustedes y a su audiencia, muy buena noche y muchísimas gracias. El peso colombiano, la moneda, una de las monedas más apreciadas hoy, en la jornada de hoy, en el mundo. Y después de 15 años de vigencia, hoy se concretó la posibilidad de renegociar algunos temas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Precisamente la discusión se dio en una reunión de delegados del gobierno entrante y de la embajada estadounidense. Sentimos que hubo elementos del Tratado de Libre Comercio que no se negociaron bien. Y hemos visto sectores fuertemente golpeados, y planteo un ejemplo. Le iba mejor a los confeccionistas con la FDEA que con el Tratado de Libre Comercio. Y la ministra designada, Cecilia López, habló, por ejemplo, del arroz, que podría tener otro problema, y nos dijo, siéntense ahí, lleven en los temas que estamos abiertos a hablarlos.
Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo ha cambiado el turismo en Colombia con los altos precios del dólar. Ya les contamos. De las compras con tarjetas de crédito y el dólar, que ha subido considerablemente de precio, han provocado algunos cambios en el turismo. Para hablar sobre esta situación, quiero saludar al doctor Gilberto Salcedo. Él es el vicepresidente de Turismo de ProColombia. Doctor Salcedo, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Un gusto estar acá contigo. Acabamos de culminar, el gusto es nuestro, acabamos de culminar como una temporada de vacaciones. ¿Qué balance tienen ustedes sobre, digamos, la parte del turismo que evalúan y que impulsan desde ProColombia? Bueno, la parte del turismo que tenemos a cargo en ProColombia es el turismo receptivo, es decir, el número de visitantes que llegan del extranjero hacia el país. Nuestra función es evidentemente promocionar el turismo en los mercados internacionales. Y la verdad, las noticias son muy buenas. Lo primero que hay que decir es que ya con fuente oficial de cifras, a mayo del presente año, estamos hablando que ya el país ha recibido cerca de 1.594.000 visitantes no residentes. Esto significa, respecto del mismo periodo, enero-mayo del año inmediatamente anterior, un incremento del 240%. Aquí, digamos, lo que hay que resaltar igualmente es que para esta temporada en particular del verano, que todavía no ha concluido, también tenemos muy buenas noticias, y es que según tal vez la plataforma de información más importante que hay en turismo, que es Forward Keys, nos dijeron y nos han informado que en este periodo Colombia se sitúa como el 8º país del mundo en recuperación del turismo respecto del mismo periodo del año 2019. Ya hoy en día, según las últimas cifras que nos llegaron, estamos a un 98% del número de reservas que teníamos en ese periodo. Luego, vamos por buen camino, sin lugar a dudas, y vemos con mucho optimismo lo que va a ser el resto del año y el cierre del año. Ahora, ya le voy a preguntar por los atractivos que ven los extranjeros de nuestro país, pero antes de eso, ¿el dólar tan caro ha servido? Porque muchos dicen a los extranjeros, por ejemplo, los que tienen ingresos en dólares, ir a un país devaluado, bonito, que tiene muchos atractivos, les puede llamar la atención porque cambian su divisa, reciben más moneda local y hacen más viajes y disfrutan más. Lo que sostenemos en ProColombia es que la devaluación le permite a un visitante extranjero multiplicar las experiencias que pudiese tener en otro país diferente a Colombia. Hoy en día, luego, claro que sí, la devaluación para aquellos que vienen al país, pues es tremendamente atractivo. De hecho, una de las tendencias que estamos viendo de los viajeros hacia Colombia es precisamente lo que se han denominado los nómadas digitales, y son esas personas que siguen trabajando de manera remota y deciden hacerlo en un destino diferente al de residencia. Y este tipo de devaluaciones pues nos hace tremendamente competitivos, porque adicionalmente estas personas siguen generando su ingreso en su país de origen, bien en dólares, bien en euros, y pueden venir a disfrutar temporadas largas en el país. Muchos líderes en el país han mencionado en algún momento, pues esto antes de la pandemia, que el turismo internacional venía creciendo mucho y que se podía convertir como en el nuevo petróleo, hablando de las divisas que eso le genera a nuestro país. Esta reactivación, este crecimiento tan fuerte en la llegada de extranjeros, ¿asimismo se ha visto reflejada en un influjo mayor de divisas? Sin duda, Víctor. De hecho, antes de que llegara la pandemia, la generación de divisas en Colombia por cuenta del turismo era algo similar o próximo a los 6.750 millones de dólares. Esto en ese momento convertía al turismo en el primer renglón no mineroenergético de la economía nacional. Ya para el cierre del año 2021, ese primer lugar no mineroenergético del turismo lo volvió a retomar este renglón de la economía, y con algo cercano también a los 3.150 millones de dólares se consolida en este sentido. Obviamente, lo que esperamos es seguir por esta senda de recuperación para el presente año, y pues ojalá entre lo que resta del presente año y de pronto algo hacia adelante, pues podamos llegar siquiera a los niveles del año 2019, con un componente adicional que es muy importante, y es que además de ser un gran generador de divisas, el turismo es un gran generador de empleo.
antes de la pandemia también estaba constituyendo el 9% del total del empleo en Colombia. Por lo tanto, su recuperación, o mejor, la recuperación de la economía debe pasar necesariamente por la recuperación del turismo. Claro, claro, eso es muy importante. Ahora, ¿ustedes tienen de pronto cifras desagregadas de ese número de visitantes que están llegando a Colombia? No sé, ¿qué porcentaje vienen de Europa o de Estados Unidos o de aquí del sur del continente? Sí, claro. De hecho, el mercado principal hoy en día, Víctor, es Estados Unidos, con algo cercano al 36% del total del share, del total de participación en llegadas al país. Con un 7% lo sigue México, básicamente está de segundo, y luego Perú, digamos, esto en términos de las llegadas a mayo. En términos de las reservas que tenemos para este verano, los 3 primeros países que van a llegar al país, según este informe de reservas, son Estados Unidos, España y Chile. Y hacia donde están llegando a mayo, los visitantes que han llegado a Colombia han llegado principalmente y en su orden a Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Cúcuta. Y por el otro lado, estamos esperando también que estas reservas que se están haciendo para el verano beneficien particularmente a Medellín, que ya estamos viendo un incremento respecto del año inmediatamente anterior del 171%, Cartagena un incremento del 153% en las reservas, Cali un incremento del 180%, Barranquilla del 118% y Pereira también un incremento del 90% respecto del verano del año inmediatamente anterior. Ahora, muy interesantes todas esas cifras. Ustedes desde ProColombia, ¿cómo promocionan a nuestro país para que los extranjeros efectivamente den match y lleguen a Colombia? Porque cuando yo quiero viajar al exterior o estoy pensando en un viaje internacional, busco, inmediatamente me aparece México, algunos destinos Cancún, me aparece la Florida, algunos destinos europeos. ¿Qué hacen ustedes para generar ese impacto internacional? Varias cosas, Víctor. De hecho, creo que este periodo de la pandemia, más que como un periodo de aislamiento, lo tomamos como un periodo de alistamiento del turismo, de una mejora de los productos y en general de los servicios turísticos en el país, por una parte, pero por otra, cuando vamos a los mercados internacionales, atendimos primero las tendencias que tenía el sector. Y aquí cosas como más naturaleza, más cultura, menos agendas, menos itinerarios, son, digamos, lo que está prevaleciendo a nivel global. Y en eso Colombia pues tiene un gran posicionamiento. Por una parte, pues somos el segundo país más biodiverso del mundo. Tenemos además, por toda la cantidad de climas y pisos térmicos, una gran diversidad cultural de personas, de gente, de culturas, y esto nos ha permitido evidentemente sacar todo ese portafolio a través de 6 grandes regiones turísticas en las que hemos dividido el país: el Gran Caribe colombiano, el Pacífico colombiano, los Andes orientales y los Andes occidentales colombianos, sí, el macizo colombiano y la Amazonía orinoquía colombianas. Esa forma de estar yendo a los mercados internacionales, no solamente pensando desde la oferta, sino siendo muy finos y muy precisos en lo que están demandando en cada uno de esos mercados, claro, es lo que permite un día, como lo decía anteriormente, que Colombia sea el 8º país del mundo en recuperación a nivel global para este verano, lo cual nos llena de optimismo. Claro. Una última pregunta y una imagen muy, no sé, que se quedó como grabada en la mente de los colombianos el año pasado fue, después de la pandemia, el regreso, después de mucho tiempo, del primer crucero a nuestro país. Y eso fue todo un acontecimiento, ¿no? Desde ese momento hasta hoy, ¿cómo se ha reactivado ese mercado particularmente? Pues Víctor, varias cosas. Yo tengo que decir que es una industria tremendamente relevante para el país. De hecho, hoy en día Cartagena recibe alrededor del 98% del total de recaladas, de llegadas de cruceros a Colombia. Y este destino en particular, antes de la pandemia, estaba recibiendo por cuenta de los cruceros un impacto cercano a los $60 millones año, precisamente por el gasto que hacían estos cruceristas en el país. Además de ser una estrategia también de posicionamiento en el Caribe, pero particularmente en Estados Unidos, este producto turístico ha sido clave para la llegada de estadounidenses a Colombia. Esto, lo que estamos mirando es que para el segundo semestre del presente año estaremos recibiendo alrededor de 74 nuevas recaladas de al menos 20 líneas de cruceros. Y para finales del año 2022 lo que estamos proyectando es un estimado de casi 115.000 cruceristas que van a llegar a Colombia. Esto
palabras más, palabras menos, es un incremento del 509% comparado con el mismo periodo del año 2021. Pues tendremos entonces cifras históricas y en crecimiento. Muchas gracias, doctor Salcedo. Muy interesante hablar sobre estas cifras. Y una cosa muy interesante, claro, Víctor, y es que a partir del próximo año vamos a tener un crucero, ya no de los cruceros típicos que llegan al Caribe, sino un crucero que va a ir por el río Magdalena. Es un crucero de lujo que va a ir desde Cartagena y Barranquilla hasta la altura de Monpós, beneficiando evidentemente todas estas comunidades y estos destinos del Bajo Magdalena. Hagamos una cosa, lo invito nuevamente en un próximo programa para que hablemos puntualmente de ese trayecto y de los beneficios para toda esa región. Claro que sí. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Víctor. Así ha sido entonces el influjo de turistas hacia nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos ingenieros de sistemas hay en Colombia. Económica del día. 3,1 billones de pesos y corresponde al valor de la oferta realizada por la compañía SACIR Concesiones Colombia SAS para construir el canal del dique que el gobierno quiere contratar. La obra se haría mediante una asociación público-privada. Llega a esta hora Juan Fernández con noticias y negocios, movidas de las empresas. Juan, buenas noches. Adelante, su tema para hoy. Buenas noches. Ahora que el dólar sube y sube, le voy a hablar de uno de los negocios más populares atados al consumo, el de Dollar City, que crece como nunca, también con ese modelo de bajos precios y de tiendas de $1, o mejor, un poco más de $1. Dollar City no es precisamente una tienda de dólar, lo que hace es ofrecer variedad de productos consumibles, mercadería general y artículos de temporada a precios fijos de hasta $4, un poco más de 18.000 pesos de hoy. Con ese modelo, Dollar City ha logrado crecer en Colombia en poco tiempo como casi ningún otro jugador en el negocio de la distribución. Hoy tiene 210 tiendas en el país y es el principal mercado en los países en los que opera, que son Salvador, Guatemala y Perú, donde sumado Colombia puede tener unas 358 tiendas. Pues la verdad, Juan, se encuentran muchísimos productos y muy baratos allí en el Dollar City. Pero ¿cuál es la historia de esta compañía? Mire, Dollar City fue fundado por el salvadoreño Marco Baldocchi Criete, sobrino de Roberto Criete, accionista de Avianca. Abrieron la primera tienda hacia 2010 y en 2016 llegaron a Colombia, empezando por Cali. Crecieron en forma cuando Dollarama, que es una empresa canadiense fuerte en ese negocio en su país y en Estados Unidos, compró el 50,1% en Dollar City, un negocio que pudo superar los $80 millones en ese momento. Hoy, Dollarama es, a través de Dollar City, pues ese canal en el cual espera poder duplicar sus tiendas en América Latina a unas 700 en unos 7 años. En países como Colombia, Dollarama ha encontrado que las ventas por metro cuadrado son más rentables que en Canadá, donde deben tener unas 1.500 ubicaciones. Pero no hay duda de que el aumento de la inflación y esas subidas sin precedentes del dólar, que se reflejará en aumento de precios, pues hará que sean las tiendas de descuento, de precios cómodos, las que puedan ganar mercado y también puedan responder más rápido a todos estos cambios. En el caso de Dollar City y tiendas de bajo costo que ofrecen importados, bien sea esa reacomodación de productos, de alguna manera pues habrá y vendrán pues cambios al respecto. En Dollar City, para tener una idea, los productos importados deben estar por el orden del 60% más o menos y ahora pues con un dólar alto podrían reconfigurar su oferta. Y esta es la movida de hoy sobre tiendas de bajo costo y el caso de hoy, el de Dollar City. Muy en línea con lo que está ocurriendo con el dólar. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Corporación Universitaria Iberoamericana realizó este balance sobre cuántos ingenieros de sistemas hay en Colombia. En total, son 88.000 profesionales y solo el 20% de ellos son mujeres. Además, hay 5.400 jóvenes graduados en estos programas cada año. Bogotá es la ciudad donde más ingenieros de sistemas existen. Le siguen los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.